Muy buenas tardes, o bueno, buenas noches o buenos días, cuando estéis escuchando este audio. Encantado de teneros por aquí de nuevo, locuerdos y locuerdas. Y a ver, hoy os quiero presentar otra hipótesis. Ya presenté mi primera hipótesis pública, que fue la hipótesis dimensional, el modelo cognitivo 2D-5D, que bueno, lo tenéis subido en vídeo en esta temporada, lo podéis buscar así con ese nombre. Y bueno, la verdad es que ha tenido bastante aceptación y esta semana lo he podido presentar en un contexto profesional, educativo, ante un público y ha funcionado muy bien. La verdad es que está siendo útil y creo que puede tener recorrido. Vale, venga, pues sin más dilatación, sin más dilación. A ver, la hipótesis que os voy a presentar hoy va sobre el pensamiento de alto nivel y sobre los 7 niveles del pensamiento. Esto es algo que he organizado, he alineado, estructurado yo. Bueno, podéis escuchar de la temporada pasada, de la temporada uno, diferentes reflexiones en, bueno, los que hablo de diferentes dimensiones del pensamiento, el pensamiento sistémico, el cómo pensamos, metacognición, bueno, todo ese tipo de cosas. Y durante ese tiempo, durante ese intervalo en el que no subí vídeos, reflexiones, lo que estuve haciendo, aparte de, bueno, de descansar, desintoxicarme mentalmente de algunas cosas y poder darme el tiempo y espacio suficiente para verlo desde otra perspectiva, pues, bueno, he acabado desarrollando diferentes marcos, diferentes hipótesis, modelos. Otras cosas solamente se quedan en simples teorías o reflexiones o incluso fantasías, ¿no? Divagaciones. Pero bueno, cuando llego ya a un punto en el que se sustenta y es defendible, pues ya se considera hipótesis y cambia un poquito, ¿no? Lo que sería el artefacto final, por así llamarlo, ¿vale? A ver, vamos a comenzar. Lo que voy a hablar es de una hipótesis que he creado llamada los 7 niveles del pensamiento. ¿Qué significa esto? Voy a hablar de cómo funciona realmente el pensamiento humano y por qué la mayoría de personas lo entiende al revés, entiende esto al revés, ¿vale? Bueno, y sobre todo qué podemos hacer al respecto. Venga, pues vamos a ello. A ver, una cosa... es que esto lo puedo casi resumir con una frase. A ver, es que pensar mejor no es saber más. Pensar mejor es ver desde dónde piensas. ¿Ok? Con esto quiero empezar. Vale. A ver, imagínate a alguien, a una persona muy, muy, muy inteligente, ¿vale? O muy inteligente. Vale. Alguien que lee mucho, que razona muy bien, que siempre tiene una respuesta, que siempre cree tener la razón. Vale. Pues ahora imagínate que esa persona está completamente equivocada. ¿Vale? Y está completamente equivocada porque lleva años pensando desde un lugar que nunca ha cuestionado. No es falta de información, ni de conocimientos, ni de... No. Es el punto, el lugar. ¿Vale? Y esto que estoy comentando pasa muchísimo más de lo que podéis pensar, de lo que podéis creer, de lo que podéis imaginar. Y probablemente también te ha pasado a ti, que estás escuchando este audio, ¿vale? Porque cuando alguien dice que piensa bien, normalmente lo que está diciendo, o lo que quiere decir, es una de estas 3 cosas, que sería que sabe mucho, que es lógico o que resuelve problemas difíciles, ¿vale? Esto es lo que ¿no? interpretamos como alguien
que piensa bien, un pensador, ¿vale? Y estas cosas que he dicho, el saber mucho, el ser lógico, el resolver problemas, pues son cosas tremendamente valiosas. Por supuesto, no hay nada malo en ellas. Pero claro, aquí hay un problema enorme, que hay que decirlo. Y es que puedes saber mucho, puedes ser completamente lógico, puedes ser un máquina resolviendo problemas complejos y aún así estar razonando dentro de un sistema equivocado. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? A ver, ejemplos. Imaginemos, pensemos en una calculadora. Una calculadora con sus patrones que hace bien todas las operaciones, ¿vale? Pero a esa calculadora le han metido mal los datos. Entonces, el resultado es perfecto. El resultado que sale es totalmente perfecto, ¿vale? Pero es completamente falso. ¿Me explico? O sea, eso es lo que ocurre cuando el pensamiento no se cuestiona a sí mismo. Lo que hace es funcionar, pero no llegar a la verdad. Lo que hace es llegar a conclusiones coherentes con sus propias premisas, con las suyas propias, nada más. ¿Vale? Entonces, aquí es donde empieza la hipótesis como tal. Porque el pensamiento de alto nivel no consiste de ninguna de las maneras en saber más, ni en ser más lógico. Por lo menos para mí, y lo que quiero aquí mostrar y demostrar, es que consiste básicamente en darte cuenta de cómo piensas. No de qué piensas, sino de cómo, el cómo. Bueno, el cómo, el desde dónde, el con qué supuestos, ¿vale? Y una vez que lo ves, pues cuestionarlo. Y si por lo que sea hace falta, pues cambiarlo, modificarlo, ¿vale? Y que sí, que dicho así suena muy sencillo. Sencillísimo, vale, y luego no lo es, vale. Por supuesto, esto que estoy diciendo es una de las cosas más complicadas, más difíciles que puede hacer una persona. Sí, claro que sí, ¿vale? Pero creo que es así. Bueno, a ver. La mayoría de los sistemas educativos trabajan con los dos primeros niveles del pensamiento y luego ya detienen el proceso ahí. Entonces, esta hipótesis que he creado lo que hace es proponer que hay 5 niveles más. ¿Vale? No 2, sino 7. Y que si ignoramos esos otros 5 niveles, hay consecuencias reales. Y las consecuencias reales se pueden ver en el cómo decidimos, en el cómo nos relacionamos y en el cómo respondemos ante la vida cuando ella se nos complica, por así decirlo, ¿vale? Entonces, no piensas desde la realidad, piensas desde un sistema. Y eso es lo que tenemos que tener claro, porque esto es lo que le da la vuelta al calcetín, lo que cambia todo, esa diferencia. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a meternos ya de lleno en los 7 niveles. Vale. Lo que os voy a contar ahora, pues bueno, es como una escalera, ¿vale? Pero una escalera no de inteligencia, que aquí lo confundimos mucho. No, los 7 niveles del pensamiento no es una escalera de inteligencia, es una escalera de conciencia. ¿Qué significa esto? Que cada nivel añade una capa de comprensión sobre el propio proceso mental. ¿Vale? O sea, los niveles no son cajones cerrados, compartimentos cerrados. Lo que hacen es, se superponen y conviven entre sí. Pero tienen una lógica que es clarísima. ¿Y cuál es? Que cada uno requiere haber desarrollado el anterior. ¿Vale? Venga, vamos con el nivel 1. El nivel 1, el primero, el básico, el más conocido. Y para mí también el más sobrevalorado, ¿vale? Que es la acumulación. ¿Qué es la acumulación? Pues aprender datos, memorizar información y repetir lo que nos han enseñado. ¿Os suena?
Vale, pues mira, aquí en este caso, en el nivel 1, imagínate que estás llenando una mochila, ¿vale? Y metes cosas. Metes en la mochila, pues, libros, yo qué sé, material, herramientas, mapas, de todo, ¿vale? Pues cuantas más cosas metes, mejor equipado pareces. Pero el problema es que todavía no has salido de casa. O sea, tener muchas cosas en la mochila no significa que sepas usarlas ni a dónde vas. ¿Vale? Y este nivel es necesario, sí. Nadie puede analizar lo que no conoce. Pero yo creo, bajo mi humilde opinión, que el error clásico es confundirlo con el nivel más alto, que eso es un problema. O sea, es el nivel que más se premia en los colegios. ¡Qué absurdo! O sea, lo que más se premia en los colegios es quién retiene más datos, quién saca mejor nota. Y no. Y eso ha convencido a generaciones enteras de que saber mucho equivale a pensar bien. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Estamos equivocados. Creo yo que estamos equivocados. ¿Vale? Te pongo otro ejemplo. A ver, una persona se ha leído tropocientos mil libros sobre nutrición, pero luego sigue tomando las mismas decisiones alimentarias de siempre, porque no ha cuestionado los hábitos que aprendió en su casa. ¿Vale? O sea, sabes, pero todavía no ves que tu conocimiento es una selección de la realidad, no la realidad entera. ¿Vale? Está claro este primer nivel. Vale. Ahora vámonos con el segundo nivel. El segundo nivel, como he comentado anteriormente, es el análisis. Este segundo nivel es ya donde empieza a trabajar la cabeza de verdad. Ya empieza a carburar, ¿vale? Ya no solamente estamos acumulando. Ahora ya comparamos, relacionamos, sacamos conclusiones, usamos la lógica, ¿vale? Entonces, si el nivel anterior era llenar la mochila, pues este nivel ya es empezar a usar lo que llevas en esa mochila, ¿vale? O sea, ya sabes que ese mapa que has guardado en la mochila pues sirve para orientarte. Sabes que la linterna que has guardado en tu mochila sirve para iluminarte en la oscuridad, ¿vale? Relacionas las cosas entre sí y empiezas a tomar decisiones. Entonces, este nivel es donde la mayoría de los sistemas educativos colocan el listón máximo. ¿Vale? Y eso es un error. Esto es un error también. ¿Por qué? A ver, porque analizar bien dentro de un marco equivocado sigue produciendo lógicamente conclusiones equivocadas, por lógica. ¿No? Tú puedes ser un lógico brillante, una persona lógica que sea tremenda, y luego, en su punto final, llegar a conclusiones completamente erróneas. Si lo que son las premisas con las que trabajas son falsas. O ya no falsas, sesgadas. Sesgadas, ¿vale? Entonces, la lógica no corrige las premisas. Lo que hace es amplificarlas. Vale, a ver, pongamos un ejemplo. Alguien que analiza con mucho rigor por qué su empresa no crece. Pero parte del supuesto de que el problema siempre está en los empleados. ¿Vale? Entonces, el análisis que puede hacer es impecable, pero las conclusiones son completamente parciales. ¿Sí o no? ¿Vale? Piensas, pero todavía estás dentro de un marco que no has elegido conscientemente. ¿Ok? Vale, vámonos con el nivel 3. El nivel 3. ¿Qué es el nivel 3? Que este ya lo he añadido yo. Vale, el nivel 3, ¿qué es? Pues para mí es la metacognición. ¿Qué es la metacognición?
Pues la metacognición es la capacidad que tenemos de pensar sobre el propio pensamiento. ¿Sí? A ver, imagínate que llevas toda la vida... que este ejemplo lo uso mucho, lo de las gafas. Me gusta mucho, vale. Imagínate que llevas toda la vida viendo el mundo con unas gafas de cristal tintado, ¿vale? Todo lo que ves tiene un tono levemente azulado. Pero como siempre has llevado esas gafas, crees que el mundo es así. Entonces, la metacognición es el momento en el que te das cuenta de que llevas gafas. ¿Vale? El mundo no cambia. Pero tú ya nunca vas a ver igual al mundo. ¿No? O sea, no se trata de que pienso sobre algo. Se trata de por qué pienso lo que pienso. ¿Qué estoy dando por supuesto? ¿Desde qué lugar estoy mirando esto? ¿No? ¿Qué más? A ver, yo qué sé. ¿Hay algo en mi historia personal, en mi educación, en mi miedo, que está coloreando esta conclusión sin que yo la haya pedido? ¿Eh? Esto escuece, ¿no? A nadie le gusta descubrir que sus pensamientos tienen manipulaciones, manipulaciones no, costuras, por así llamarlo, ¿vale? Pero es el umbral de todo lo demás. Sin este nivel, los siguientes niveles no son posibles, ¿vale? O sea, un ejemplo, a ver, alguien que en una discusión de repente se para y piensa. Él mismo piensa, ¿estoy enfadado porque tengo razón o porque necesito tenerla? Esa pausa ya marca la diferencia. Ese momento de observarse, eso es metacognición pura y dura. Empiezas a ver tu pensamiento como un objeto, no solo como un instrumento. ¿Vale? Venga, pasamos con el nivel 4. Nivel 4, ¿qué es el nivel 4? El nivel 4 para mí sería el pensamiento crítico, ¿vale? Si la metacognición es darse cuenta de que llevas gafas, el pensamiento crítico es empezar a examinar esas gafas, a ver de qué están hechas, a ver qué distorsionan, si distorsionan, y también aprender y ver cuándo es el momento conveniente de quitárselas, ¿vale? A ver, piensa en un detective, ¿vale? Pero un detective de verdad, no los de las películas que son unos genios y que siempre tienen razón y... no, vamos a pensar en un detective de verdad, ¿vale? No en un Sherlock Holmes, en un detective de verdad, ¿vale? Que sabe que su primera hipótesis puede estar equivocada, ¿vale? En un detective que busca evidencia que contradiga su teoría, no solo que la confirme. Esto es fundamental. En un detective que desconfía de sus propias intuiciones porque sabe que pueden traicionarle. Eso es el pensamiento crítico. En este nivel detectamos nuestros sesgos cognitivos. La tendencia que tenemos a buscar solo la información que confirma lo que ya creemos. A recordar los éxitos y luego olvidar los fracasos, que de esto también he hablado en otras ocasiones. Al final esto que estoy haciendo es como es una mezcla de muchas cosas, ¿vale? Para dejarlo bien enmarcado. ¿Qué más? A confiar más en alguien que se parece a nosotros, por ejemplo, ¿vale? Entonces, el pensamiento crítico también implica aprender a convivir con la incertidumbre sin necesitar resolverla de una manera prematura. Hay cosas que no se saben todavía. Y eso no es un problema, es que eso es la jodida realidad, ¿vale? Pongamos un ejemplo, venga. Una persona... Vale, porque esto pasa mucho. Una persona que está leyendo en internet, pues bueno, un artículo, o que le sale en Facebook, donde sea, vale, en internet, leyendo un artículo. Y ese artículo le da la razón en todo. Entonces esta persona se detiene a pensar, ¿de dónde viene esta fuente?
¿Hay datos que contradicen esto? Y, muy importante, ¿por qué me gusta tanto este texto? ¿Vale? Esto es buenísimo. Esto es una buena señal. Tú mismo te estás perturbando, te estás incomodando. ¿Vale? Eso es el pensamiento crítico. Ese sería el cuarto nivel. Venga, vamos con el nivel 5. Nivel 5, que de esto también he hablado, además hice una reflexión completa en la temporada anterior, que es el pensamiento sistémico. Vale, a ver, los 4 niveles anteriores de pensamiento trabajan principalmente sobre uno y sobre las ideas, ¿vale? Y a partir de aquí, el pensamiento empieza a ver el mundo de otra manera y forma. ¿Vale? A ver. Imagínate que estás mirando un árbol que está pachucho, que está enfermo, ¿vale? Entonces, un pensador de nivel 2 analiza el árbol, ¿vale? Le faltan hojas, el tronco tiene manchas, se le ve seco, las hojas que tiene están rotas, marrones, bueno, ¿vale? Luego, un pensador de nivel 5 mira más lejos, mira más allá. Se pregunta, ¿cómo está el suelo? ¿Qué otros árboles hay alrededor? ¿Es posible que haya cambiado el nivel del agua subterránea? ¿Vale? Algo así. O se hace ya preguntas de otro nivel. Entonces, el árbol... esta persona entendería que el árbol no es el problema. Es el síntoma de algo en el sistema. Entonces, el pensamiento sistémico consiste en ver relaciones, procesos y también consecuencias en lugar de ver piezas sueltas. Lo aúna todo, lo une todo. Entiendes que cuando algo cambia aquí, cambia algo allá. ¿Vale? Es que bueno, es que esto se ha dicho desde el origen de los tiempos, por así llamarlo, ¿no? Exagerando, ¿no? Pero bueno, en el propio Tao y en otras filosofías. Vale, a ver. Que me voy. A ver, sí, cuando estás aquí en el pensamiento sistémico, puedes entender que las soluciones rápidas a veces crean problemas mayores a la larga, más adelante. Puedes llegar a ver y a entender que los sistemas tienen inercia, que no responden inmediatamente a los cambios. ¿Vale? Este nivel, considero que es especialmente útil en entornos que son complejos, como en organizaciones o en relaciones o en proyectos a largo plazo. Sí, en empresas. A ver, una empresa, por ejemplo, que despide empleados para reducir costes y no ve que eso reduce también el conocimiento acumulado. También puede reducir la moral del equipo y también esa decisión puede influir y reducir la capacidad de respuesta ante problemas futuros. Entonces, aquí dejas de buscar causas únicas para problemas complejos. ¿Vale? Bueno, pasamos con el nivel 6. El nivel 6 es lo que se llama conciencia de marcos. Este nivel creo que es el más difícil de explicar. Pero bueno, lo voy a intentar y bueno, ya me diréis si se ha entendido. A ver, bueno, es el más difícil, pero también el más transformador, ¿eh? O sea, una cosa por otra. Entonces, este nivel tiene que ver con algo que usamos constantemente sin verlo, que son los marcos.
Por lo general no hablamos de los marcos. Y un marco es el conjunto de supuestos, categorías y valores desde los que interpretamos la realidad. O sea, el idioma que hablas es un marco. No solamente describe el mundo, lo que hace también es moldearlo. Hay lenguas que tienen 20 palabras para tipos diferentes de nieve. Y luego hay otras que solamente tienen una. ¿Vale? ¿Se entiende esto, no? O sea, no es que unas personas vean mejor la nieve que otras. Es que literalmente perciben cosas distintas porque tienen marcos distintos. Entonces, tu cultura es un marco, tu época es un marco, lo que aprendiste en casa sobre el dinero es un marco, lo que te enseñaron que significa el éxito es un marco. El éxito tiene diferentes comprensiones, ¿vale? Entonces, este nivel de la conciencia de marcos no va de liberarse de los marcos. No. Además es imposible. Eso. Va de ser consciente de que estás dentro de uno, operando dentro de uno, sí o sí. ¿Vale? Va de ver el marco en lugar de ver solo a través de él. ¿Me explico? Entonces, esto te permite, por primera vez en tu vida, elegir con un poco más de libertad. A ver. Ejemplo aquí también. Estoy poniendo ejemplos en todos para que se entienda, porque esto es importante que se comprenda. Alguien que se da cuenta de que su forma de entender el conflicto en el trabajo viene directamente de cómo se gestionaban los conflictos en su casa cuando esta persona era pequeña, o sea, en su familia de origen. ¿Vale? No lo ha elegido. Pero ahora que ya es consciente, ahora que lo ve, puede modificarlo, puede transformarlo, puede hacer algo al respecto. ¿Vale? O sea, ves el agua en la que nadas. Por fin. ¿Vale? Venga, y ya nos vamos con el último nivel, que es el nivel 7. Y este nivel, para mí, es el de flexibilidad mental. Este séptimo nivel, yo creo que es el más práctico de todos. Y también es el más raro. A ver, porque consiste en poder cambiar de marco mental cuando la situación lo requiere. ¿Vale? Esto es súper práctico. Vamos a llevarlo a tierra. A ver, imagina a una persona que sabe usar un martillo, un destornillador y una sierra. Y que además esa persona sabe cuándo usar cada uno. Sabe usarlos y cuándo usarlos. ¿Vale? Y no tiene ninguna herramienta favorita. O sea, no está tremendamente enamorado de ninguna herramienta. Él no piensa que el martillo sea algo que sirve para todo. No. Él lo que hace es evaluar lo que tiene delante y entonces elige. Eso es la flexibilidad mental. ¿Vale? Pero claro, eso es la flexibilidad mental, pero con sistemas enteros de pensamiento. Esto no es relativismo. Esto no se trata de creer que todo vale igual. No, esto se trata de no casarse con ninguna idea de forma permanente. Poder ir fluctuando, poder ir cambiando, poder revisar tus marcos sin sentir que pierdes identidad, que esto es lo más jodido. Porque en los niveles más bajos del pensamiento, cambiar de opinión se ve como una derrota. Una derrota absoluta. Se ve como perder un cambio de opinión. Pero en el nivel 7, esto ya es otra cosa totalmente distinta. Aquí, cambiar de opinión, cuando la evidencia lo justifica, eso se siente, se vive, se percibe como una señal de que el sistema está funcionando bien.
O sea, este es el nivel que más se parece a la sabiduría en el sentido antiguo de la palabra. O sea, no el que más sabe, sino el que mejor se adapta. ¿Ok? Venga, pongamos un ejemplo aquí. A ver, una persona que ha pasado 20 años pensando que el liderazgo fuerte es el que impone y decide solo. Ok, vale. Y luego, después de una crisis, esta persona es capaz de revisar esa idea desde la raíz, sin dramas, sin tontería y sobre todo sin necesidad de tener razón. ¿Vale? Aquí es cuando puedes cambiar de mente sin sentir que pierdes identidad. Eso es libertad real. Y bueno, ya os he explicado brevemente, por no irme mucho más allá, brevemente, lo que son los 7 niveles del pensamiento. Y bueno, a ver, llegados a este punto, es que es eso, es que no piensas desde la realidad, o sea, piensas desde un sistema. Y ese sistema normalmente no lo elegiste, no lo ves y nunca lo has cuestionado, lo has heredado de tu educación, de tu familia, de la lengua que usas, de las experiencias que te formaron como persona, pues todo eso. A ver, imagina que toda tu vida has vivido dentro de una habitación enorme, una pedazo de habitación, ¿vale? Esa habitación tiene ventanas, por lo tanto puedes ver bastante, ¿no? Pero tiene paredes. Esa habitación tiene paredes. Y hay cosas que las paredes no te dejan ver. Entonces, aquí lo que es llamativo es que si nunca has salido, ni siquiera sabes que son paredes. Crees que eso es todo lo que hay. Entonces, el nivel 3 es darte cuenta de que estás en una habitación. El nivel 6 es empezar a ver dónde están esas paredes. ¿Dónde están las paredes? ¿Dónde se encuentran? El nivel 7 es aprender a moverte entre habitaciones distintas. ¿Vale? Entonces, el pensamiento de alto nivel no consiste en salir de todas las habitaciones, porque eso es imposible. Consiste en saber que siempre estás dentro de alguna. Y aun sabiendo eso, que siempre estás dentro de alguna, poder decidir mejor. Vale, y... a ver, antes de continuar, es que todo esto también tiene riesgos, ¿vale? Todo esto que estoy comentando, no es todo la niña bonita, esto tiene riesgos también. Y este modelo que he creado también tiene pues sus no quiero decir fallos, pero sus propios riesgos, trampas, riesgos, ¿vale? Y no son menores, no son tonterías. Entonces, uno de los riesgos que tiene esto sería la parálisis por análisis, ¿vale? Porque cuando desarrollas la capacidad de cuestionar todo, puedes llegar a un punto en que no decides nada. Esto le pasa mucho a las personas neurodivergentes, pero bueno, también a neurotípicos. O sea, siempre hay otro ángulo que analizar, siempre hay otra perspectiva que considerar. Yo he conocido a personas muy inteligentes que llevan años estudiando sus opciones y nunca eligen ninguna. Incluso me puedo incluir en momentos de mi vida. El pensamiento se convierte en un refugio. El pensamiento se convierte en una manera de no enfrentarte a la realidad, a esa incomodidad de actuar, de salir. Entonces el pensamiento de alto nivel no sirve de nada si no termina en una acción. En algún momento hay que soltar ese análisis y hacer algo. No te puedes quedar ahí pillado. Tienes que hacer algo, aun a sabiendas de que puedes equivocarte. ¿Vale? Ese es un riesgo, la parálisis por análisis. Vale, tenemos otro riesgo más, que sería el relativismo extremo. Una mala lectura de este modelo lleva a pensar que todo depende. O sea, que nadie tiene razón del todo. Que cada verdad vale lo mismo.
Mm, y por una parte, vale, sí, lo puedo comprar, vale, aquí hay algo de cierto, ok, vale. Pero claro, esto llevado al extremo te deja sin criterio. Y sin criterio no se puede vivir. Entonces, reconocer que todo tiene contexto no significa que todo valga igual. ¿Me seguís? O sea, hay marcos más útiles que otros. Hay ideas que funcionan mejor que otras. Y hay ideas que hacen daño. Entonces, cuestionar no es lo mismo que rendirse. Aquí hay una diferencia grande, brutal. Entonces, el nivel alto consiste en poder evaluar los marcos, no en renunciar a evaluar los marcos. ¿Vale? Luego, otro riesgo, que para mí yo creo que es, no sé si el más importante, pero bueno, es importante, es muy importante. Y es el ego intelectual. Vale, más que importante, vale, la palabra que quería decir es peligroso. O sea, este es el riesgo más peligroso. Porque este es el riesgo más difícil de ver, ¿no? De percibir. El ego intelectual. Que sería creer que porque piensas así, ves lo que otros no ven. O sea, vas de listo. Vas de que estás más despierto. Entonces, cuando ocurre eso, el pensamiento de alto nivel se convierte en exactamente lo contrario. Te conviertes en un burricalvo. Te conviertes en... o sea, esto se convierte en una forma de cerrarse. ¿Vale? Pero con otra... no es una identidad, sería con otra máscara, otro disfraz. ¿Vale? Más sofisticado, pero aún así disfraz. ¿Vale? Yo conozco a personas que se conocen de memoria, pues, bueno, un montón de cosas, y que luego esas cosas que ellos ya saben, las aplican sin darse cuenta, convencidas de que ellas ya las tienen superadas. Esto es ego intelectual. ¿Vale? Entonces, con esto ya cierro, ya termino. Que además quería que esto fuese bastante claro, no breve como tal, porque no quería no quería perder información, pero sí que fuese algo comprensible, ¿vale? Entonces, en conclusión, resolución de todo esto. Ahora que ya te he explicado el modelo, que ya lo has entendido, que ya entiendes esta hipótesis, que es, bueno, que es autoría, que es propiedad de Locuerdos TV. Para cerrar, poco más que decirte que si este modelo te produce humildad, va bien. Claramente va bien. Pero si este modelo te produce superioridad, hay algo que ha fallado. Y debemos revisarlo. Y nada, hasta aquí... voy a decir la reflexión, pero no, bueno, no es... hasta aquí la exposición de esta hipótesis sobre los 7 niveles del pensamiento. Muchísimas gracias. Nos escuchamos y nos vemos y nos leemos prontito.